En el Día de la Madre, mi nuera canceló mi asiento en la mesa y anunció: el verdadero regalo será cuando esa bruja termine en un hogar de ancianos. El lunes, cancelé el cheque por su hipoteca. Me alegro de tenerte aquí. Siga mi historia hasta el final y comente la ciudad desde la que está viendo, así que puedo ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me paré en mi cocina, organizando delicadas rosas rosadas en un jarrón de cristal que había guardado para ocasiones especiales. Mi regalo del Día de la Madre para Christine, mi nuera. La luz del sol atravesó las ventanas, captando la superficie pulida del set de taza de té alta y pintada a mano que había comprado para ella, un derroche que realmente no podía pagar con mis ingresos fijos. Pero quería que se sintiera especial. 60 años, y todavía creía en intentarlo. Todavía creía que si acababa de encontrar el regalo correcto, decía las palabras correctas, de alguna manera, el muro entre nosotros se desmoronaba. Mi teléfono zumbó en el mostrador. David, hijo mío. Mi corazón levantó mientras me limpiaba las manos en mi delantal y lo alcanzaba. Mamá. Su voz sonaba tensa. Sobre mañana. Algo en su tono me hizo agarrar el borde del mostrador. ¿Qué pasa con, cariño? Ya tengo el regalo de Christine, e hice esas galletas de limón que los niños aman. Un fuerte silencio se extendió entre nosotros. Eso es todo, mamá. Christine pensó que sería más fácil simplemente mantenerlo pequeño este año. Solo la familia. Mi mano se congeló en el aire. Pero yo soy familia. ¿Sabes a lo que me refiero, mamá? Su voz cayó más abajo. Solo nosotros y los niños. Los padres de Christine también vienen. Las rosas se borraron ante mis ojos. ¿Sus padres? Sí, se quedan el fin de semana. Me tragué mucho, luchando para mantener mi voz estable. Ya veo. Bueno, podría pasar brevemente. No me quedaré mucho tiempo. Solo quiero darle a Christine. Mamá, por favor, no lo hagas difícil. La frustración en su voz me atravesó como un cuchillo. Christine ha estado realmente estresada últimamente, con las renovaciones de la casa y todo. Las renovaciones de la casa. La casa que les había ayudado a comprar. La hipoteca que había estado pagando por ellos desde que David perdió su trabajo el año pasado. La hipoteca que había estado agotando mi fondo de jubilación, mes tras mes. Entiendo, le dije, aunque no lo hice. No precisamente. Después de colgar, me quedé allí, mirando las rosas que había organizado con tanta cuidado. Siempre había creído que las familias se unían, pase lo que pase. Esa creencia me había guiado durante mis días más difíciles, después de que Robert murió, dejándome solo con un hijo de 12 años para criar. Recogí las llaves de mi auto. Conduciría por su casa, solo para dejar los regalos. Ni siquiera entraría. ¿Qué daño podría hacer eso? 20 minutos después, me subí a su colonial de 2 pisos. La casa estaba tranquila. Sin señales de nadie. Tal vez estaban comprando para mañana. Estaba a punto de dejar los regalos en el porche cuando escuché la voz de Christine a la deriva a través de la ventana abierta. No, mamá. No te preocupes porque ella aparezca. La risa de Christine estaba fría. Me aseguré de que David le dijera que se mantuviera alejado. Me congelé. Bolsa de regalo agarrada en mi pecho. No ha sido invitada este año. Una pausa. O cualquier año, si me salgo con la mía. Debería haberme ido. Debería haberse alejado. Pero mis pies permanecieron enraizados al lugar. ¿Sabes cuál sería un verdadero regalo del Día de la Madre? Christine continuó, su voz goteando de desprecio. Cuando ese viejo mjera finalmente entra en un hogar de ancianos, eso sería motivo de celebración. La bolsa de regalos se escapó de mis dedos. La taza de té se rompe en el concreto. Apenas noté el sonido. Apenas sentí el dolor cuando un fragmento me cortó el dedo cuando me doblé para recoger las piezas. Esa vieja majera. Conduje a casa aturdido, lágrimas borrando mi visión. Una vez dentro, me derrumbé sobre mi sofá, el peso de las palabras de Christine aplastando mi pecho. Durante años, había estado poniendo excusas para su comportamiento. Ella estaba bajo estrés. Ella vino de una generación diferente. Ella solo necesitaba tiempo para calentarme.
Me había tragado sus comentarios sarcásticos en las reuniones familiares. Fingí no darse cuenta cuando olvidó incluirme en fotos familiares. Y todo el tiempo, los había estado ayudando financieramente. Pagando su hipoteca. Contribuyendo a los fondos universitarios de mis nietos. No se enfrenta, así que podrían tener más. Mi mirada cayó en mi chequera, sentada en la mesa de café. El pago de la hipoteca de su casa se debió la próxima semana. Ya había escrito el cheque, esperando enviarlo por correo el lunes. Lo recogí, mirando la cantidad. $2,100, notamente la mitad de mis ingresos mensuales. Con los dedos temblorosos, lo destrocé por la mitad. Luego, llamé al banco y puse una orden de pago de parada en todos los cheques futuros a la compañía hipotecaria. ¿Está seguro, señora Harrison?, preguntó el representante del banco. Este es un pago recurrente que ha estado haciendo durante más de un año. Estoy seguro, dije, mi voz más fuerte de lo que me había sentido en años. Ese pago se detiene hoy. Cuando colgué, noté, mis manos habían dejado de temblar. Por primera vez en meses. Podría respirar libremente. Mañana fue el Día de la Madre, y lo gastaría solo. Pero también lo haría el primer día de mi nueva vida. Una vida en la que ya no sacrificaría mi dignidad por las personas que no me vieron como nada más que una carga para ser tolerado. Miré alrededor de mi pequeña sala de estar, en las fotos de David y los nietos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Christine me permitiría volver a ver a mis nietos, una vez que se dio cuenta de que el dinero se había detenido? El pensamiento perforó mi corazón como un dolor físico. Pero otra voz, ronca y más clara, resulta dentro de mí. ¿Qué tipo de ejemplo estoy dando a mis nietos si me dejo tratar de esta manera? El teléfono sonó. El número de David parpadeó en la pantalla. Demasiado pronto para que él sepa sobre el cheque. Pero tal vez Christine me había visto afuera de su casa. Lo dejé sonar. Pasaron 3 días sin una palabra de David o Christine. 3 días de saltar cada vez que sonó mi teléfono. De ensayar lo que diría cuando finalmente llamaron. 3 días de cuestionar si había tomado la decisión correcta. Me senté en la mesa de mi cocina, clasificando viejos álbumes de fotos. Estaba David a las 7, emisando los dientes delanteros, con orgullo sosteniendo un pez que había atrapado con su padre. La muerte de Robert por un repentino ataque cardíaco 3 años después había destrozado nuestro mundo. Dejándome una viuda de 35 años con un niño afligido y una montaña de deuda. Tracé la cara de Robert en la fotografía. Hice todo lo que pude, le susurré. Y yo lo hice. Había trabajado 2 trabajos, asistente administrativo de día, camarera por la noche, para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Había ayudado a David con la tarea entre turnos. Asistió a todos los eventos escolares, incluso cuando significaba ir sin dormir. Había sacado una segunda hipoteca de nuestra casa para pagar su educación universitaria. Nunca me volví a casar, aunque hubo oportunidades. Mi vida giró en torno a David. Al darle el futuro, Robert y yo lo había soñado. Cuando conoció a Christine en su último año de universidad, estaba emocionado. Ella era ambiciosa. Seguro. Estudiando negocios. Ella tenía planes. Lo que no me di cuenta era que sus planes siempre habían incluido mi dinero, no yo. La boda fue la primera señal. Christine insistió en un asunto lujoso en un lugar costoso. Cuando sugerí suavemente algo más modesto, ella me miró con desprecio poco velado. Este es nuestro día especial, dijo. Queremos que sea perfecto. ¿No quieres eso para tu hijo? Por supuesto que lo hice. Entonces, retiré dinero de mi 401k, incurriendo en sanciones que no podía pagar, para darles la boda de los sueños de Christine. Después de casarse, la distancia creció. David llamó con menos frecuencia. Las invitaciones a la cena se volvieron raras. Cuando visité, Christine encontraría razones para acortar las visitas. Siempre había algo. Ella tenía dolor de cabeza. Los niños fueron sorprendidos. Tenían planes de los que se habían olvidado. Sin embargo, cuando necesitaban ayuda financiera, de repente, volví a ser familia. Hace 3 años, cuando querían comprar el Colonial en el vecindario exclusivo, David vino a mí, sí. El banco no nos aprobará por el monto total, admitió. Pero es la casa perfecta, mamá.
En el mejor distrito escolar para los niños. Me ofrecí para ayudar con el pago inicial, lo que conduce el último de mis ahorros. Pero luego David perdió su trabajo en la industria tecnológica, dudando. Y no pudieron hacer los pagos de la hipoteca. Christine se negó a mudarse a una casa más asequible. Fue entonces cuando comencé a pagar su hipoteca. Una medida temporal, que de alguna manera se volvió permanente. El teléfono sonó, sorprendiéndome de mis recuerdos. El número de David parpadeó en la pantalla. Esta vez, respondí. ¿Dónde está el pago de la hipoteca? Sin saludo. No, ¿cómo estás, mamá? Solo enojo. Hola a ti también, David, le dije, mi voz más tranquila de lo que sentía. Mamá, llamó el banco. Dijeron que el pago había pasado debido. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Ya no estoy haciendo el pago, David. ¿Qué? Su voz se levantó. No puedes hacer eso. En realidad, puedo. Es mi dinero. Pero tuvimos un acuerdo. Dijiste que nos ayudarías. Eso fue antes de escuchar lo que Christine realmente piensa de mí. Las palabras cayeron antes de que pudiera detenerlas. Antes de descubrir que no estaba invitado desde el Día de la Madre mientras sus padres eran bienvenidos. Antes de escuchar a su esposa decir que ir a un hogar de ancianos sería un verdadero motivo de celebración. Silencio. Entonces estabas espiando. La acusación picado. No, David. Vine a dejar regalos. Y Christine estaba hablando lo suficiente como para que los vecinos lo escuchen. Ella no lo decía en serio, dijo, pero su voz carecía de convicción. Ella solo estaba ventilando. ¿Sobre qué? ¿Qué le he hecho alguna vez excepto dar y dar, hasta que no me quede nada? Otro silencio. Casi pude verlo pasando su mano por su cabello, como lo hizo cuando estaba estresado. Un gesto tan como el de su padre. Mamá, necesitamos ese dinero. No podemos hacer el pago sin él. Luego venda la casa, David. Obtén algo que pueda pagar. No podemos hacer eso ahora. Sonaba en pánico. El mercado está bajo. Perderíamos dinero. Y la escuela de los niños. Esas son tus elecciones para hacer, dije, sorprendido por mi propia firmeza. Pero ya no pagaré. Es este chantaje. Su voz se volvió fría. Estás usando dinero para castigarnos porque tus sentimientos se lastimaron. Algo se rompió dentro de mí. Después de todo lo que había sacrificado, todo lo que había dado. Mi hijo pensó que estaba siendo mezquino. No se trata de castigo, David. Se trata de respeto. Mi voz temblaba, pero mantenía estable. He pasado toda mi vida poniéndote primero. Me quedé sin, para que pudieras tener lo que necesitabas. Tengo 60 años apenas lo suficientemente guardado para la jubilación, porque te di todo. Y a cambio, dejas que tu esposa me tratara como si no fuera nada. Eso no es justo. No. No es justo. Nada de esto es justo. Pero he terminado. Hice una pausa, reuniendo fuerza. Te amo, David. Siempre lo haré. Pero ya no me prendiré fuego para mantenerte a ti y a Christine cálido. Colgué antes de que pudiera responder. Antes de que mi resolución pudiera desmoronarse. Fuera de mi ventana, las flores de primavera florecían en mi pequeño jardín. Había plantado esos bulbos en el otoño, un acto de fe de que estaría aquí para verlos florecer. Ahora eran vibrantes. Sus colores parecían una señal. La vida continúa. Belleza emergente, incluso después del invierno más duro. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de David. Necesitamos hablar de esto en persona. Voy a venir mañana. Establecí el teléfono sin responder. Mañana llegaría pronto. Por ahora, salí a mi jardín y comencé a tirar de las malas hierbas, mis manos trabajando en el suelo rico. Era hora de atender mi propia vida para variar. Es hora de ver qué podría florecer. Si redirigiera todo ese cuidado y atención hacia mí mismo. El timbre sonó precisamente a las 10 de la mañana siguiente. Había estado despierto desde el amanecer, demasiado ansioso por dormir, creando lo que le diría a David. Alisé mis manos sobre mi cardigan y abrí la puerta. David se paró en mi porche, su rostro dibujado de tensión.
Parecía más viejo de alguna manera, las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. Entra, dije, apartando. Pasó junto a mí sin decir una palabra, sus hombros rígidos. En la sala de estar, permaneció de pie, manejados en sus bolsillos. ¿Te gustaría un poco de café? Pregunté, alcanzando la normalidad en esta situación decididamente anormal. No estoy aquí para el café, mamá, dijo, su voz plana. Estoy aquí sobre la hipoteca. Por supuesto. No para verificarme. No para disculparse por excluirme del Día de la Madre. Solo el dinero. Me senté en el sofá, de repente cansado. Siéntate, David. Por favor. Dudó, luego se encaramó en el borde del sillón frente a mí. Necesitamos ese dinero. El banco llamó ayer. Si perdemos otro pago, comenzarán los procedimientos de ejecución hipotecaria. Te dije mi decisión, dije en voz baja. ¿Estás haciendo esto por algún comentario estúpido que hizo? Pasó su mano por su cabello con frustración. Ella solo estaba teniendo un mal día. No se trata de un comentario, dije. Se trata de años de falta de respeto, años de ser tratado como un cajero automático en lugar de una madre. Eso no es justo. No es así. Abrí el cajón de la mesa lateral y saqué un pequeño cuaderno. ¿Sabes qué es esto? Es todos los regalos financieros que te he dado desde que te casaste. El pago inicial de su casa, el dinero para las renovaciones, los pagos mensuales de la hipoteca, los préstamos que nunca se pagaron. Lo abrí, volviendo las páginas. Es más de $300,000, David. Casi todo lo que había guardado para la jubilación. Su rostro se sonrojó. Nunca dijiste que esos eran préstamos. Te ofreciste ayudar. Y nunca rechazaste, respondí. Ni siquiera dijiste gracias. Y todo el tiempo, Christine estaba dejando en claro lo poco que valoraba mi presencia en sus vidas. Eso no es cierto, protestó David, pero sus ojos no encontrarían los míos. La Navidad pasada, le dije, ella accidentalmente olvidó decirme que la cena había sido trasladada 2 horas. Llegué para encontrar a todos terminando el postre. David cambió incómodo. Ese fue un malentendido. ¿Las vacaciones familiares en la playa el verano pasado? Solo me enteré de Facebook, después de que ya había sido. Pensamos que no querrías. ¿Tu fiesta de aniversario? Estaba sentado en una mesa con extraños, lejos de la familia. Mamá, estás siendo dramático. Lo estoy. Caminé hacia mi escritorio y regresé con una pila de tarjetas. Tarjetas de cumpleaños para los niños. Cheques navideños. Todos regresaron con la dirección incorrecta escrita en ellos, a pesar de que mi dirección no ha cambiado en 20 años. La cara de David palideció. Nunca vi esos. Por supuesto que no lo hiciste, dije. Los puse entre nosotros. Christine se aseguró de eso, como ella se asegura de que rara vez vea a mis nietos. ¿Sabías que Lucy me preguntó, la última vez que la vi, por qué ya no la amo? Porque Christine le dijo por eso que nunca vengo. Los hombros de David se desplomaron. Ella no haría eso. Nuestro vecino lo hizo. Me incliné hacia adelante. David, he intentado durante años construir una relación con Christine. He pasado por alto los desaires, los insultos tragados y seguí apoyándolo financieramente. Pero ya no puedo hacerlo. No lo haré. El timbre volvió a sonar, sorprendiéndonos a los dos. ¿Estás esperando a alguien? David preguntó. No era, pero tenía una sensación de hundimiento que sabía quién era. Abrí la puerta para encontrar a Christine parada allí, su expresión una máscara de indignación justa. Sabía que no manejaría esto bien, dijo, pasando por mí en la casa. Sus ojos aterrizaron en David. ¿Qué está tomando tanto tiempo? Solo consiga que firme el cheque y vamos. El frío en la habitación era palpable. David parecía mortificado. Christine. Comenzó. Eso no es por eso. Oh, deténgalo. Ella se volvió hacia mí, los brazos cruzados. Mira, sé que estás molesto por el Día de la Madre, pero esto es infantil. Necesitamos ese dinero. Es mi dinero, dije en voz baja.
Y he decidido no dártelo más. La cara de Christine se oscureció. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No pude evitarlo. Me reí. Era tan absurdo. Tan completamente atrasado. ¿Qué has hecho exactamente por mí, Christine? Además de tomar mi dinero y mantenerme de mi familia. Te he tolerado, espetó, su chapa crujiendo. ¿Tienes alguna idea de lo agotador que es tener que pasar el cierre, siempre queriendo atención? David estuvo bien hasta que empezaste a jugar a la pobre carta de viuda solitaria. David se puso de pie tan abruptamente, la mesa de café se sacudió. Christine. Eso es suficiente. No, no es suficiente, respondió. Tu madre te ha estado manipulando durante años, con sus viajes de culpa y su chequera. Bueno, no la necesitamos. Necesitamos su chequera en este momento, dijo David en voz baja. Y algo dentro de mí se rompió. Mi propio hijo, admitiendo que mi valor para ellos era puramente financiero. Christine se volvió hacia mí. Su voz repentinamente se fue. Priscila, todos decimos cosas que no queremos decir cuando estamos molestos. Vamos a dejar esto atrás. El pago de la hipoteca es no más mi responsabilidad, terminé para ella. Tampoco tú. La fachada de Christine se derrumbó por completo. Eres una anciana de justicia, por sí misma. ¿Crees que David incluso te visitaría si no estuvieras pagando nuestras facturas? ¿Crees que a los niños se preocuparían por su abuela si no les trajeras regalos caros? David miró a su esposa con horror. Christine, detente. No, déjala continuar, dije. Una extraña tranquila sobre mí. Déjala decir la verdad. Por una vez. Christine se rió amargamente. ¿La verdad? La verdad es que has estado comprando tu camino en nuestras vidas porque no tienes nada más que ofrecer, nada más para cargar con tu necesidad. Y ahora estás haciendo un berrinche porque finalmente te diste cuenta de que te hemos estado usando. El silencio que siguió fue absoluto. David parecía haber sido golpeado. El pecho de Christine se agitó de ira. Y yo. Me sentí extrañamente liberado. Gracias por tu honestidad, le dije, mi voz constante. Ahora, me gustaría que ambos se fueran. Mamá. Comenzó David. Pero levanté mi mano. He oído lo suficiente, dije. No tenemos nada más que discutir. Christine agarró su bolso. Bien. Vamos. David. Ella ha hecho su elección. David dudó, porque entre esposa y madre. David. La voz de Christine era un látigo. Ahora me miró. Luego la siguió a la puerta. Pero antes de salir, se volvió hacia atrás. No lo sabía, mamá. Sobre las cartas. Sobre lo que le dijo a Lucy. Lo juro. Asentí una vez. Si le creí o no ya no importaba. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me hundí en el sofá. Temblar, no con tristeza, pero con un orgullo feroz e inesperado. Finalmente me había defendido. La máscara había caído. Ahora era el momento de ver qué había debajo. Las semanas posteriores a esa confrontación pasó en una extraña bruma. Me mudé a través de mis días mecánicamente. Compras de grosería, tendiendo mi jardín, viendo programas de televisión que apenas registré. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. No hay llamadas de David. No hay fotos de los nietos. No hay demandas de dinero. El silencio dolía, pero menos de lo que esperaba. También había una curiosa libertad. Estaba doblando lavandería un miércoles por la tarde cuando sonó mi timbre. Al abrirlo, encontré a Lucy, mi nieta de 11 años, que presenta en mi porche. Su bicicleta arrojó al azar el césped detrás de ella. Lucy. Jadeé, tirando de ella en un abrazo. ¿Qué estás haciendo aquí? Tu padre sabe dónde estás. Ella sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Papá y mamá están peleando todo el tiempo. Sobre la casa. Acerca de ti. Escuché a papá decirle a mamá que el banco se llevará nuestra casa. Mi corazón se hundió. Entonces, había comenzado. Los procedimientos de ejecución hipotecaria. Te extraño, abuela, dijo Lucy, enterrando su rostro contra mi hombro. Mamá dijo que ya no querías vernos, pero sabía que eso no era cierto.
La guié a la cocina y me puse a hacer su chocolate caliente favorito, con malvaviscos adicionales, a pesar de que hacía calor afuera. Algunas situaciones requerían comida reconfortante. Tu madre no estaba diciendo la verdad, dije suavemente, poniendo la taza frente a ella. Te he extrañado terriblemente. Lucy asintió, bebiendo su cacao. Papá está muy triste todo el tiempo. Perdió su trabajo nuevamente la semana pasada. Mamá sigue llorando por la casa. Entonces por eso David no había llamado. Además de los problemas de la hipoteca, había perdido su trabajo, nuevamente. Era la tercera vez en 5 años. La industria tecnológica podría ser brutal. ¿Están luchando papá y papá?, preguntó Lucy, con los ojos muy abiertos con preocupación. ¿Es por eso que ya no estás ayudando con nuestra casa? Respiré hondo, considerando cómo explicar las complejidades de los adultos a un niño. Tu papá y yo tenemos un desacuerdo, dije finalmente. Sobre el respeto. Sobre cómo los miembros de la familia deben tratarse entre sí. ¿Es porque mamá es malo contigo?, Lucy preguntó sin rodeos. La escuché decirle a la tía Sara que eras una bruja controladora que necesitaba cuidar tu propio negocio. Casi me ahogué en mi té. Fuera de la boca de las chicas. Es complicado, cariño, dije al fin. Pero quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. Y te amo mucho. Cuando llamé a David para hacerle saber que Lucy estaba conmigo, su alivio era palpable. Vendré a buscarla de inmediato, dijo, su voz apretada. Deja que se quede para cenar, sugerí. La traeré a casa después. Una pausa. A Christine no le gustará eso. Christine no tiene que saberlo, respondí, seguido de mi propia valentía. Lucy vino a mí, David. Ella está preocupada por ustedes dos luchando todo el tiempo. Otra pausa más larga. Entonces, bien. Pero la recogeré. Necesito hablar contigo de todos modos. David llegó justo después de las 7, luciendo agotado. Lucy corrió para abrazarlo, charlando con las galletas que habíamos horneado y cómo le dejaría ayudar a deadear las rosas en mi jardín. Ve a esperar en el auto, cariño, dijo David finalmente. Necesito hablar con la abuela. Cuando ella se había ido, él se quedó incómodamente en mi sala de estar, con sus bolsillos, tal como lo había hecho hace semanas. Pero algo había cambiado. La ira se había ido, reemplazada por un cansancio hasta los huesos. Perdiste tu trabajo, dije. Él asintió. Recortes presupuestarios. Despidieron al 20% del personal. ¿Y la casa? Nos perdimos 2 pagos. Se hundió en una silla, pasando una mano sobre su rostro. El banco envió un aviso formal. Si no nos ponemos al día dentro de los 30 días, comenzarán la ejecución hipotecaria. No dije nada, de pasar. Los padres de Christine no pueden evitar. Su padre perdió la mayor parte de su jubilación en algún esquema de inversión el año pasado. Apenas se están poniendo solos. Nunca lo había sabido. Christine siempre hablaba de su familia como si estuvieran financieramente seguros. Vamos a tener que vender, admitió David. Pero como te dije, el mercado está bajo. Perderemos dinero. Tal vez se vaya sin nada después de que el banco obtenga su parte. Lo siento, dije. Y lo dije en serio. No lo siento lo suficiente como para volver a abrir mi chequera. Pero perdón por el estrés que estaba bajo. Él asintió, luego extendió la mano en su bolsillo y sacó un sobre arrugado. Los encontré en el cajón de escritorio de Christine. Estaba buscando el papeleo de la hipoteca y encontré, bueno, estos. Abrí el sobre para encontrar tarjetas de cumpleaños. Tarjetas de Navidad. Todos de mí, a los niños. Todos sin abrir. Hubo más, dijo David en voz baja. Retrocediendo años. Ella los mantuvo a todos. Dijo que estaba protegiendo a los niños de mi madre manipuladora. Mis manos temblaron mientras miraba los coloridos sobres, cada uno que contenía regalos y notas de amor que nunca habían alcanzado a sus destinatarios. No lo sabía, susurró David. Juro que no sabía que ella estaba haciendo esto. ¿Qué pasa con todo lo demás? Yo pregunté. La forma en que me habló, las exclusiones accidentales de los eventos familiares. Miró hacia otro lado.
Sabía sobre algo de eso. Me dije a mí mismo que era simplemente territorial, que finalmente se calentaría contigo. Me volvió a mirar a los ojos. No quería verlo. Era más fácil creer que todo estaba bien. ¿Y ahora? Yo pregunté. David suspiró fuertemente. Ahora todo se está desmoronando. Christine me culpa, por no manejarte mejor. Por dejar que nos interrumpe financieramente. Ella dice que si hubiera sido un mejor hijo, nada de esto habría sucedido. La ironía era casi dolorosa. Después de todos esos años de sacrificio, de poner a David primero, estaba siendo elegido como el villano por finalmente decir lo suficiente. ¿Qué quieres de mí, David? Pregunté directamente. No sé. Se puso de pie, inquieto. No espero que vuelvas a rescatarnos. No tengo derecho a preguntar eso. No, estuve de acuerdo. No lo haces. Pero no quiero perderte, dijo, su voz rompiendo. Los niños necesitan a su abuela. Y yo, necesito a mi mamá. Necesito, no quiero. Necesidad. La palabra me llamó la atención. Todos estos años, me habían necesitado, por lo que podría proporcionar. Dinero. Cuidado de los niños. Apoyo emocional. Siempre dando. Rara vez recibiendo. Hablé con un abogado la semana pasada, dije, cambiando el tema. Sobre la casa. La cabeza de David se levantó. ¿Un abogado? ¿Por qué? Porque he contribuido con más de $150,000 a esa casa, dije. El pago inicial vino de mí. He estado haciendo pagos de hipotecas durante 18 meses. Eso me da un interés financiero en la propiedad. David palideció. ¿Nos estás demandando? No, dije. Pero quería saber dónde estaba legalmente. El abogado dijo que podría hacer un reclamo contra cualquier ganancias de la venta, o podría tomar propiedad parcial. Propietarios parciales, cadera. David repitió, confundido. Podría poner dinero para detener la ejecución hipotecaria, en el intercambio de una participación legal en la casa, explicé. No es un regalo. Copropiedad real. La esperanza se extendió por su rostro. ¿Harías eso? Lo estoy considerando, dije con cuidado. Pero habría condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, tendría acceso regular y sin obstáculos a mis nietos. Él asintió rápidamente. Por supuesto. En segundo lugar, sería tratado con respeto. No más olvidar invitarme a eventos familiares. No más tarjetas y regalos interceptados. Otro asentimiento. Más sombrío esta vez. Y tercero, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Christine necesitaría disculparse. No es una disculpa falsa. No es una actuación para su beneficio. Un reconocimiento genuino de cómo me ha tratado. La cara de David cayó. Ella nunca hará eso. Entonces supongo que hemos llegado a un punto muerto, le dije, levantándose para mostrarlo. Porque ya no me comprometeré a mi dignidad, David. Ni siquiera para ti. Se fue con Lucy, los hombros se desplomaron en la derrota. Esa noche, me senté en mi jardín cuando cayó al anochecer, viendo baile de luciérnagas entre mis rosales. Pensé en la casa. Sobre los nietos. Sobre el complicado nudo de amor y resentimiento que me ató a mi hijo. No había dicho que no. Pero tampoco había dicho que sí. Por una vez, me estaba poniendo primero. Y se sintió, tanto aterrador como correcto. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de David. ¿Podemos hablar de nuevo mañana? Solo nosotros. Escribí un simple. Sí. Pase lo que pase después, lo enfrentaría en mis propios términos. El precio de la dignidad era alto, pero finalmente estaba dispuesto a pagarlo. David llegó a mi casa a la mañana siguiente, solo. Noté de inmediato que no llevaba su anillo de bodas. Café. Ofrecí, tratando de mantener las cosas normales, lo que sea normal en estos días. Él asintió, siguiéndome a la cocina. Nos sentamos el uno del otro en mi pequeña mesa, el silencio colgando pesado entre nosotros. Christine y yo tuvimos una gran pelea anoche, dijo finalmente, mirando a su taza. Sobre las tarjetas que mantuvo de los niños,
sobre cómo te ha tratado. Envolví mis manos alrededor de mi propio café, sintiendo su calor. Lamento que haya llegado a esto, David. Le dije lo que dijiste, sobre ayudar con la casa a cambio de respeto y una disculpa. Levantó la vista, con los ojos rojos por la falta de sueño. Ella dijo que preferiría vivir en una caja de cartón que disculparse contigo. A pesar de todo, eso picado. Veo. No creo que ella lo haya referido, dijo David rápidamente. Ella está orgullosa y asustada. Nunca antes había tenido que preocuparse por el dinero. Eso no es cierto, ¿verdad? Dije suavemente. Dijiste que sus padres también están luchando. David parecía sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Lo mencionaste ayer, que su padre perdió sus ahorros de jubilación. Frunció el ceño, la confusión cruzó su rostro. No sabía sobre eso hasta la semana pasada. Christine siempre dijo que sus padres estaban muy bien. Que estaban hechos a sí mismos. A diferencia de ti. Se detuvo abruptamente. A diferencia de mí, ¿quién, David? Presioné. A diferencia de mí, que se detuvo en el seguro de vida de papá y jugó la tarjeta de víctima. Admitió, luciendo avergonzado. Eso es lo que ha estado diciendo, durante años. Casi me reí. El seguro de vida de Robert apenas había cubierto los gastos del funeral. Todo lo que tenía. Había ganado décadas de arduo trabajo. David, el seguro de vida de tu padre fue de $25,000. Pagó por el funeral y nos mantuvo a flote durante unos 3 meses. Después de eso, trabajé 2 trabajos para apoyarnos. Lo sé, dijo en voz baja. Recuerdo. Entonces, ¿por qué le creerías? No tenía respuesta por eso. ¿Dónde te estás quedando? Pregunté, cambiando el tema. En un motel. Cerca del trabajo. Bueno, cerca de donde solía estar el trabajo, dijo con una risa hueca. Le dije a Christine que necesitaba espacio para pensar. ¿Y los niños? Están con ella. Los voy a ver este fin de semana. Él dudó. Esperaba que pudieras venir conmigo. Te extrañan. Mi corazón saltó ante la idea de volver a ver a mis nietos. Pero la precaución me detuvo. ¿Qué pasa con Christine? Ella estará en su clase de yoga. Es lo único que no renunciará, incluso con nuestros problemas de dinero. ¿Entonces nos estamos escabullendo a la espalda? La idea no me sentó bien. Esa no es una solución, David. Lo sé. Pasó una mano a través de su cabello, un gesto que recordaba a su padre que me dolía el corazón. Pero no sé qué más hacer. Ella no se doblará, y no se doblará, y los niños están atrapados en el medio. Suspiré. Tenía razón sobre una cosa. Los niños no deberían sufrir por conflictos de adultos. Está bien, estuve de acuerdo a regañadientes. Pero solo esto una vez. Después de eso, necesitamos un plan real. Gracias. Parecía aliviado, luego vacilante. Mamá, sobre la casa. ¿Qué dijo exactamente el abogado? ¿Qué tengo opciones? Respondí con cuidado. Dado la cantidad de dinero que le he puesto, podría hacer un reclamo legal. ¿Lo harías? Su voz era pequeña. Entiendo si quieres, pero lo haría, quiero decir. No he decidido todavía, interrumpí Ed. Pero si ayudo, sería como copropietario. No solo entrega dinero. Necesitaría mi nombre en la escritura, David. Él asintió lentamente. Eso tiene sentido. Cuando se puso de pie para irse, se detuvo en la puerta. Lo siento, mamá. Para todo. Por no ver lo que estaba pasando. Por dar su ayuda por sentado. Lo sé, dije suavemente. Nunca he dudado de que me ames, David. Pero el amor sin respeto no es suficiente. Después de que se fue, entré en mi habitación libre, que se había convertido en una especie de sala de almacenamiento a lo largo de los años. Cajas de fotografías antiguas. Libros de Robert. Recuerdos de su vida. Era hora de clasificarlos. Decidir qué conservar, y qué dejar ir. En una caja, encontré un viejo cuaderno de bocetos. El arte había sido mi pasión, antes de que el matrimonio, antes de la maternidad,
antes de las innumerables responsabilidades que se habían tragado mis días. Había estado bien una vez. Lo suficientemente bueno como para que mi profesor de arte de la escuela secundaria me haya animado a postularme en la escuela de arte. En cambio, obtuve un título práctico en administración de empresas. Conoció a Robert. Se casó a los 22 años. El camino sensible. El camino esperado. Atravesé las páginas amarillentas, sorprendidas por el talento evidente en esos viejos dibujos. Portaís, paisajes, que todavía viven en cuidadosos golpes de carbón. ¿Por qué me había detenido? Por impulso, conduje a la tienda de suministros de arte en el centro. El dueño, una mujer sobre mi edad con cabello plateado y dedos manchados de pintura, me atrapó lápices seleccionados, carbón, acuarelas. ¿Volver a eso? Preguntó mientras llamaba a mis compras. Después de 40 años, admití. No sé si todavía puedo. Ella sonrió, entregándome la bolsa. Es como andar en bicicleta. La memoria muscular está ahí, solo esperando que lo despiertes. Esa noche, instalé un pequeño caballete junto a la ventana y comencé a dibujar la vista de mi jardín. Mis golpes dudaban al principio, con la remuneración del desuso. Pero gradualmente, mientras la puesta de sol pintaba el cielo en tonos de rosa y dorado, algo dentro de mí recordaba. Algo se despertó. Al día siguiente, visité el centro comunitario y descubrí que ofrecían clases de arte 3 veces por semana. Me inscribí de inmediato, ignorando el aleteo del nerviosismo en el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo puramente para mí? Al final de la semana, asistí a mi primera clase, los conceptos básicos de acuarela. El instructor, un hombre gentil llamado Ellis con ojos amables y paciencia de sobra, proporcionó mi sentido natural de composición. «Has hecho esto antes», dijo. Y había asintido, incapaz de explicar las emociones complejas que se activó el reconocimiento simple. En clase, conocí a Marta, una viuda como yo, que me invitó a unirme a ella y algunos amigos para tomar un café después. Me sorprendió diciendo que sí. La cafetería era cálida y acogedora, llena del rico aroma de frijoles recién molidos. Los amigos de Marta, Judith, Eleanor y Doris, me tomaron sin dudarlo, atrayendo a su conversación sobre libros, política y la próxima exposición de arte en la galería local. «Deberías enviar algo», sugirió Judith cuando mencioné que estaba recogiendo arte nuevamente. «La fecha límite no es para otro mes». «Oh, no pude», protesté. «Solo soy un principiante otra vez». «Todos somos principiantes nuevamente en algo», dijo Eleanor sabiamente. «Esa es la belleza de nuestra edad. Podemos reinventarnos a nosotros mismos». Reinvención. La palabra permanecía en mi mente, mientras conducía a casa, mientras me preparaba para la cama, mientras me quedaba despierto pensando en el fin de semana, sobre ver a mis nietos, sobre la casa y Christine, y todos los hilos enredados de la familia que todavía me atornillan. Incluso cuando descubría esta nueva parte de mí, tal vez por primera vez en años, me di cuenta de que no estaba definido únicamente por mis roles. Madre. Abuela. Partidario financiero. Me estaba convirtiendo en algo más. Algo más. Me estaba convirtiendo. Yo mismo. Pasó un año. Los cambios que nunca podría haber imaginado que el terrible día de la madre cuando las palabras de Christine habían destrozado mis ilusiones sobre mi lugar en la familia de mi hijo. Es el día de la madre de nuevo. El sol de la mañana fluye a través de las ventanas de mi cocina mientras arreglo un ramo de tulipanes de mi jardín. La casa huele a canela y azúcar, rollos casados que se elevan en el horno, una receta que había perfeccionado durante el invierno. Suena el timbre, y yo sonrío, sabiendo quién es. ¡Abuela! Lucy y James se apresuran, los brazos extendidos por abrazos. Detrás de ellos, David se encuentra con un paquete envuelto y una sonrisa tímida. «Feliz Día de la Madre», dice, besando mi mejilla. «Algo huele increíble». «Rollos de canela», le digo, aceptando el regalo. «Tu favorito». «Abuela, espera hasta que veas la pintura que hice en la escuela». Lucy tira de mi mano. «Papá lo trajo para ti». «No puedo esperar», le digo, genuinamente emocionado. A los 12 años, Lucy ha mostrado un verdadero talento para el arte, un talento que he alentado con suministros y lecciones. A medida que nos instalamos en la sala de estar, mucho más brillante ahora,
Con mis propios paisajes de acuarela colgando en las paredes, no puedo evitar maravillarse con cuanto ha cambiado. La casa, la hermosa colonial de David y Christine, había entrado en ejecución hipotecaria después de todo. A pesar de mi derecho, la seguridad de R tenía un reclamo válido sobre la propiedad. Decidí no perseguirla. Algunos precios son demasiado altos, incluso para la justicia. David y Christine se separaron 2 meses después de nuestra confrontación. La combinación de estrés financiero y mentiras expuestas resultó demasiado para su matrimonio. Christine se mudó con su hermana en California, llevando a los niños con ella. David encontró un apartamento cerca de su nuevo trabajo. Un paso abajo de su posición anterior, pero un trabajo constante en una empresa tecnológica más pequeña. La separación no fue fácil para nadie. Los niños me llamaron semanalmente, sus voces llenas de confusión y dolor. Christine, sorprendiéndonos a todos, no los había envenenado contra mí. Quizás perder todo la había humillado. O tal vez simplemente carecía de la energía para la guerra en curso. David los visitó mensualmente. Y gradualmente, surgió una rutina de copia. Luego, hace 6 meses, Christine anunció que había conocido a alguien nuevo. Quería quedarse en California de forma permanente, pero estaba dispuesta a dejar que los niños pasaran los veranos y las vacaciones con su padre. David había sido devastado, tanto por la finalidad del final de su matrimonio como por la posibilidad de ver a sus hijos solo a tiempo parcial. Pero también había encontrado una nueva y extraña resistencia. Mamá, había llamado una noche, su voz más fuerte de lo que había escuchado en meses. Voy a pedir la custodia completa. ¿Estás seguro? Había preguntado, preocupado por lo que eso significaría para él, y para los niños. Estoy seguro, dijo. Christine no es una mala madre, pero su vida va en una dirección diferente ahora. Y los niños extrañan el hogar, sus amigos, sus escuelas. Te extrañan. Esa última parte me hizo llorar. Para sorpresa de todos, Christine no había luchado contra él. Había aceptado dejar que los niños volvieran a su padre, con generosos derechos de visita para sí misma. Su nueva relación se movía rápidamente. Y su nueva pareja tuvo hijos propios. Una familia preparada fue aparentemente más atractiva que luchar por la custodia de su existente. Y así, hace 3 meses, Lucy y James habían regresado a casa con su padre. David había encontrado una casa modesta para alquilar, no muy lejos de la mía. Y de repente, volví en sus vidas. No como una chequera, pero como abuela. Uno real. Quien los recogió de la escuela a veces. Quien enseñó a Lucy acuarelas. Quien ayudó a James con sus proyectos científicos. Abre tu regalo, mamá, insta David ahora, sacándome de mis reflexiones. Desenvuelve el paquete para encontrar una fotografía bellamente enmarcada con los niños, que se encuentra en la exposición de arte donde una de mis pinturas había ganado una mención de honor. Todos estamos radiante en la cámara. Lucy y James presionaron contra mí, mis brazos a su alrededor. Felicidad, capturada en ámbar. Es perfecto, susurro, amenazando las lágrimas. David me ayuda a colgarlo en el lugar de honor sobre la chimenea. Los niños se apresuran a jugar en el jardín mientras terminamos de preparar el almuerzo. Obtuve la promoción, dice David casualmente, mientras corta fresas para la ensalada. David, eso es maravilloso. Exclamo. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? Se encoge de hombros, pero puedo ver el orgullo en su postura. Quería guardar algunas buenas noticias para hoy. Estoy muy orgulloso de ti, le digo, y lo digo en serio. No podría haberlo hecho sin ti, dice en voz baja. No solo la ayuda práctica, sino... Me mostraste cómo se ve la resiliencia. Lo que significa respetarse a sí mismo. Me aprieto el brazo. También me mudé para hablar. He estado pensando, continúa, sobre el futuro. Acerca de comprar una casa nuevamente algún día, cuando he ahorrado lo suficiente para un pago inicial adecuado. Ese es un buen objetivo, digo con cautela. Ambos hemos aprendido a ser cautelosos sobre las conversaciones de dinero. Esta vez, lo estoy haciendo bien, me asegura, leyendo mis pensamientos. No hay extralimitación. No hay ayuda financiera de usted. No me importó ayudar, David, le recuerdo. Me cuidaba que me dieran por sentado. Él asiente, entendiendo.
Lo sé. Pero necesito hacer esto por mi cuenta. Para mí. Y para mostrarles a los niños que no necesita vivir más allá de sus medios para ser felices. Es una lección que le llevó 40 años aprender. Pero estoy agradecido de que finalmente lo haya hecho. Los niños irrumpieron, con dientes de león que han elegido del césped. Para la mesa. Lucy anuncia, organizarlos en un pequeño jarrón con la seriedad de un florista profesional. Nos sentamos a almorzar, una comida simple de quiche, ensalada y mis rollos caseros. Antes de comer, David levanta su vaso de sidra brillante. Para mamá, dice, sus ojos se encuentran con los míos. Por enseñarnos lo que realmente importa. Los niños se hacen eco de la tostada con entusiasmo. Y parpadeo las lágrimas mientras levanto mi propio vaso. Después del almuerzo, mientras los niños ayudan a David con los platos, otro cambio positivo. Ahora les está enseñando responsabilidad. Salgo a mi porche. El aire de primavera es suave de promesa. Mi jardín es un alboroto de color. Marta me recogerá a los 3 para nuestro grupo de arte semanal. Nos hemos estado reuniendo regularmente durante meses, un círculo de mujeres que se apoyan entre sí a través de las transiciones de la vida. Marta a través de su reciente jubilación. Judith a la enfermedad de su esposo. Yo, a través de la remodelación de mi familia. He encontrado amistad allí. Conexión. Objetivo. Mis acuarelas han mejorado hasta el punto en que una galería local acordó exhibir algunas en su exposición de verano. Un pequeño logro, tal vez. Pero uno que me llena de orgullo tranquilo. Dentro, escucho a los niños reír. David cantando fuera de clave a una canción pop en la radio. Los sonidos de la familia. Mi familia, reproducida sobre una base de respeto mutuo, en lugar de obligación. La semana pasada, había recibido una tarjeta de Christine. Una disculpa adecuada, que si demasiado tarde, se acumuló el dolor que había causado. Aprecié el gesto más de lo que esperaba. Aunque no tenía ganas de reanudar ninguna relación cercana. Algunos puentes, una vez quemados, se dejan mejor como cenizas. La puerta principal se abre, y David se une a mí en el porche, entregándome una taza de té fresca. ¿Feliz? Pregunta, simplemente. Lo miro, mi hijo que casi se perdió, pero encontró su camino de regreso. Quien está aprendiendo, como todos somos, ese amor sin límites, no es realmente amor en absoluto. Sí, respondo sinceramente. Estoy feliz. Nos sentamos en silencio cómodo cuando el sol de la tarde nos calienta. En el jardín, los niños están jugando, su risa que lleva la brisa. En el interior, mi nueva pintura espera en el caballete. La mitad terminó. Mañana agregaré más color. Más definición. Mañana continuaré creando la vida que quiero. Hoy, es suficiente para estar aquí. Presente. Respetado. Amado, no por lo que doy, sino por lo que soy. El precio de la dignidad era alto. Pero, ¿cómo vale la pena?